preste mucha atención en su, ¿cómo se llama eso? ¿Steuer qué? Erklärung. En su Steuererklärung, en su presentación de impuestos. Declaraciones. Porque, ¿yo qué dije? Presentación. Presentación. Declaración de impuestos. Voy a presentar al Estado. Aquí mis impuestos. No. Y comenzamos con este nuevo episodio. Comenzamos con este nuevo episodio acerca de un tema. Estamos grabando, estamos bien de luces. ¿Estamos bien de luces? Hola, Johncito. ¿Se ven los granos? Hola, papito. ¿Cómo estás? Qué emoción Mi verte. Anita. Qué emoción estar otra vez aquí Anita. hablando con ustedes y tocando un tema muy importante, súper divertido, obviamente. ¿Y qué pasó con el chisme pre-tema del día, Ana? ¿Cuál es el Yo creí que chisme? nosotros hablamos 15 Siempre, minutos siempre. de cómo están nuestras familias, de, a ver, Es verdad. nuestros... ¿Tú quieres hablar cómo está tu familia? Yo creo que Sí, ¿por qué no? Vea, uno está muy bien. uno eso siempre, ante nosotros todo. somos como las reuniones de negocios. No, ¿Qué reunión de reunión? negocios Va directo al punto. entre latinos. O sea, Hablamos caca. ¿Cómo está tu porque familia? casi ¿Cómo está todo mi el familia? episodio se habla caca. ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo va mi semana? Luego, lloramos por lo que nos pasa cada rato, Claro, nos quejamos y luego comenzamos y ahí el sí decimos, episodio. marica, Oye, pero es que pero eso es que no tiene hemos nada que ver hablado con del el tema. episodio, obvio. Y después, Siempre. pero bueno, vienes tú, pero bueno, Johncito, ¿cuál es el tema de hoy? Mira, no, tengo mucho tema hoy, mucho chisme para comentar. Sí, pues me acabo de dar cuenta, No o sea, tengo mucho chisme. que te botaras directamente al tema, Epa, sí tengo un chisme, me by the dejó, way. me dejó, No, sí tengo un tema y nada. creo que tenemos que conversarlo. Lo vamos a conversar luego que acabe este episodio, pero Chisme, ¿qué tipo? epa, tenemos que hacer nuestro plan para ir a los festivales que ya se vienen. Ay, uy, es que cuando acá empieza a no, pero siempre digo empieza a cambiar el clima, estoy que me congelo las putas patas del frío que otra vez está haciendo a verdad, final de qué abril. frío. ¿Es en serio, Abril? ¿Qué más quieres de mí? Me hace guardar la chaqueta de invierno, me hace sacar la pantaloneta. Hoy te la sacaste otra vez, la chaqueta de invierno. Ay, me ¿La tienes? traje. Se las muestro para que no digan que hablo mierda. Ahí la tengo. Y eso Y que me agradezco de dijiste haberla cuando el sacado. último episodio, que lo grabamos hace nada, que Ay, la tenías espero guardada. guardarla. No, Ana, no. Así es Ajá, el pero clima. epa, Juega conmigo. igual se vienen los eventos importantes, bastante importantes en Alemania. ¿Estás preparado para ir a tomarte tu buen litro de cerveza? Estoy preparado, Ana, para hacer una maratónica grabación de episodios. Eso va a estar complicado. ¿Cómo vamos a grabar entre tanta multitud si aquí el tema del Datenschutz Uy, y qué no salir en la mamera. cámara es complicadísimo? Eso es una mamera. Ustedes Nos toca ir a las 11 de la mañana cuando están abriendo. Nuestros televidentes nos preguntarán por qué no vamos tanto a festivales o a mostrar. Afuera o a la calle. Si usted supiera el mierdero que es Es verdad. sacarle la cara del perro a cualquiera en la calle, que no vamos a grabar a nadie, y se asoma la oreja del perro de alguien en la calle, entonces. Y ya perdimos. Entonces ya no. Que no ya se puede. perdimos y ya Que la oreja de mi perro pudiésemos es. estar en peligro de que nos denuncien Sí. y de que nos pueda pasar algo bastante chimbo y sobre todo como extranjeros aquí en Alemania. Chimbo para los colombianos no es chimba, sino chimbo perdón, chimbo de chimbo. Anita, pero hablando de chimbo, a eso justamente. pero porque en Colombia chimbo también significa hablando de chimbo. Hablando de cosas un poco malucas, ¿no? Eso. Hablando de cosas un poco malucas, el tema que vamos a conversar hoy quizás es un poco maluco o lo toma un poco maluco las personas que llegan nuevas a Alemania. Vamos a hacerlo a lo latino. Vamos a hacerlo a lo latino. Es un tema chimbo, es un tema maluco, pero como los latinos que somos en medio de tanta cosa, le vamos a sacar lo bueno y le vamos a sacar el chiste. Vamos a ver. Porque le vamos a sacar el chiste al tema de hoy. Tú eres hoy. el encargado de sacar el chiste. El tema de hoy son los impuestos en Alemania. Steuern. En alemán, los Steuern.
cuando ustedes escuchen esa palabra en alemán, corran. ¡Corran! Córranle. No, mentira, es que no hay manera de correrle los Steuer aquí en Alemania. No. Usted respira y ya está pagando Steuer. Sí. Impuesto a la respiración. Mira, no me he puesto a ver el catálogo entero de los Steuer que existe, de los impuestos que existen en Alemania, pero pudiese yo estar... No me sorprendería si en el catálogo, digo, me aparece impuesto a respiración. Impuesto a un ambiente libre de CO2. Yo creo que si nos ponemos a leer la lista de impuestos que hay en Alemania, no sé cuántos años luz necesitamos para leer un pedacito de eso. No, pero ¿sabes cuántos hay en Alemania? ¿Cuántos? Alrededor de 45 impuestos en Alemania. ¿45? No, espérate, 45 de los más chilis. No, eso no puede ser tan poquito. No, hay más de 100 y pico de impuestos en total. Pero hay una cantidad de impuestos. Impuestos que casi el estándar paga. A eso me refiero. O sea, en Durchschnitt. En Durchschnitt hay en promedio. En promedio. En promedio hay unos 45 que dependiendo de tu caso, pues pagas o no. Uy, no sea marica. Pero resumamos, mire, yo tengo algo. A ver. No se vayan a aburrir y no cambien el video porque queremos hacer esto divertido, pero es muy jodido con un tema tan importante y que puede sonar tan aburrido. Puede sonar, pero es re interesante. Sí, o sea, voy a decirlo rápidamente. Dale. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es una modalidad de cómo el Estado puede recolectar dinero por parte de la gente. ¿Para qué se utilizan esos impuestos o el dinero de esos impuestos? Se utiliza para invertirlos en educación, en vivienda, en infraestructura, sanidad, en educación, en cosas sociales. Entonces, Alemania es un país que tiene Wirtschafts, que es algo social. Es doble, o sea, tiene reúne cosas del capitalismo, reúne cosas de la intervención social. Exacto. Entonces, Alemania como apoya tanto la sociedad o las personas menos favorecidas, entonces necesita recolectar muchísimos impuestos, pero a veces se dan garra. Uy, pero es un montón lo que recolectas. ¿Sabes porque cuánto Anita, en general? aproximadamente, ¿cuánto? ¿Cómo se le explica a nuestra audiencia que a usted le ofrecen un trabajo en el que le van a pagar 3.000 euros mensuales bruto? Y cuando usted va a ver el Abrechnung es como la hoja de su sueldo, de donde le descuentan las cosas de los impuestos y el aporte y sus cotizaciones. ¿Cómo es posible que usted de 3.000 euros de repente le llega a la cuenta en más aproximadamente 1.800 euros? Esto 100% dependiendo, como siempre, dependiendo. Pero aquí en Alemania es también el tema tan fuerte que depende si usted tiene hijos o no tiene hijos. Si usted está casada con una persona que gana más o menos que usted. Si usted tiene usted tiene uno o más trabajos. Si usted está casada con una persona con la que ganan en promedio casi lo mismo. O sea, y dependiendo de eso va a pagar más o menos impuestos. Eso. En Alemania existen seis clases de contribuidores. Sí. Existen 6 clases, de la 1 a la 6. Ajá. Y dependiendo de, como lo dijo Anita, muy bien, de su estado civil, de su nivel de ingresos, del nivel de puestos de trabajos que usted tenga, usted va a tributar más o menos. Exacto. Pero bueno. Pero bueno, no es que tú le dices. Pero Johncito, cuéntanos cuáles son los 4, independientemente de si pagues un impuesto extra o no, cuáles son
Los 4 en específico que estándar te quitan o te deducen de tu... Que ojo, no se llaman impuestos, está mal dicho llamarlos impuestos, son Sozialabgaben, o así lo dice en Alemania, ¿Cómo sale? que Como es como una especie de contribución contribución social. a, exacto, contribución social. ¿Y cuáles son esos 4 que te quitan por lo general mensual? No sé, eso Ok, lo siento como un dale, examen. yo voy, No tengo ni puta yo idea. voy entonces. Profesa, no me la sé. Ok, te quitan el impuesto sobre la renta, ¿no? Ah, sí. Te quitan el Impuesto sobre la renta que en el que futuro va no a tiene servir de culo porque... impuesto sobre la renta que no tiene nada que ver con el seguro de la renta, ¿no? Ujú. Luego te quitan el Pflegeversicherung, que es como un impuesto ¿cómo se llama Versicherung otra vez? Seguro. El seguro, un impuesto al seguro de la vejez. Y si no tienes hijos, entonces tienes que pagar un porcentaje extra por no tener hijos. Si llegas a tener un hijo, creo que te deducen como 0,5 menos y así dependiendo de cuántos hijos tengas. Si uno, es decir, Alemania está teniendo un problema demográfico, creo que le llaman, Ujú. en el que hay muy poquitos nacimientos. Hay muchos viejitos y cada vez nacen menos niños. Ese es otro tema para otro capítulo, pero para resumir, es como que están apoyando el tener hijos y una medida es Exacto. exactamente esa. Quitarle algo Si de tú no dinero. tienes Ujú. hijos, como que tienes que tributar más. E Exacto. incluso existe el apoyo social de que si tú tienes hijos, te dan, literalmente, te dan plata por tener un hijo. Y si tienes dos, la plata Es más, pero obviamente tampoco digan como que, ay, en Alemania le si se dan vuelve, plata. puedo No, vivir de de tener hijos. verdad No, es no, como para una nada. pequeña Ujú. ayudita, pero Ajá, entonces está el Einkommensteuer, que es ese impuesto sobre la renta, luego está el Rentenversicherung, está el Pflegeversicherung, está el Krankversicherung, que es como el impuesto del seguro médico, y ujú. está el Solidaritätszuschlag, bueno, ya ahora no sé, Solidaritätszuschlag. Solidaritätszuschlag, exacto, esto no lo pagan todas las personas, solo Qué es personas en Solidaritätszuschlag? es increíble, es como un paso más allá en lo que pensamos de pagar impuestos. Yo le doy una parte de mis ganancias al Estado para que el Estado pueda Sea literalmente, solidario. solidariamente cubrir gastos de esos programas sociales que tienen, ¿no? Y eso se Ujú. supone Eso se que lo critica. paga otra persona en caso de que que el Estado solidariamente me tuviese que ayudar a mí, ¿no? Y obviamente la crítica es como se paga tantos impuestos toda la vida y hay veces que incluso hay impuestos que nunca en la vida llegas a utilizar. No, es que es muy normal. Por ejemplo, uy, es que pagar, imagínese usted pagar un impuesto o pagar por algo que usted no utiliza. El problema es que muchas personas se apoyan en ese tipo de ayudas sociales y al final lo que eso hace ¿cómo se dice? Es sobrecargar la, la mano de obra o las Ujú. personas que están trabajando. ¿Por qué decimos esto? Porque acá se carga la persona que trabaja mucho, pero ustedes dirán, bueno, pues si la persona trabaja más, sí, le van a quitar más plata, pero si la persona trabaja más, pues gana más plata. Mm. Y, y ustedes, casi a cualquier alemán que le preguntan, le dice, asocian ganar más plata Con... con sentirse Sí. peor. Es como que, un ejemplo rápido. No me van a pagar 3.500 euros, me van a subir a 4.000. Todos dicen, Exacto. wow, wow, ¡Wow! Ahora vas wow, a ganar un 500. montón. Y dice, Y te... y Dale. y la persona dice como que, no, marica, yo no lo quería. Y uno como que, usted es que es idiota, papito. 500, 4.000 es más que 3.500, Claro. 500 euritos más al bolsillo. Ujú, No, ¿qué es lo que pasa? Los impuestos acá en Alemania se calculan de una manera gradual. ujú, ujú. ¿Qué quiere decir eso? Si usted ganaba 3.500 euros y y le cobraban el 35%,
de Ujú. sus impuestos de sus ingresos para los impuestos, pues Ya. sucede que si usted gana más plata, ya no tributa el 35% de sus ingresos, sino el 40% de sus ingresos. Entonces, hay veces que incluso llegar a los 4.000 le quita más plata que si tuviera 3.500 y tiene un sueldo Claro, más bajito. claro, pero eso va a depender otra vez de cuál es su Sí, situación. pero pregúntele a cualquier alemán en la calle, dicen como que, en serio, no es posible que si yo voy a tener más responsabilidad, Ajá, más estrés, voy a tener que hacer más horas por más más sueldo y dinero. y me van a tributar más por ciento de lo Ujú, que me ujú, entra, ujú. entonces es como que eso no tiene lógica. Ajá, Eso es pero algo muy, muy criticado acá. vamos a explicar también cómo funciona un poquito el tema también de los impuestos, el impuesto de la renta aquí en Alemania y por qué es tan criticado también. Y también porque y también porque es bueno, porque yo Ajá. digo, estamos hablando, estamos botándole mucha mierda. No, no le Sí, estamos votando, estamos diciendo no, estamos hablando con 100% factos. la, Sí, la factos. realidad y también lo que dicen no solamente los extranjeros, sino también los alemanes Si aquí. los alemanes no se preocuparan Ujú. tanto porque su cara saliera en la televisión, saldríamos a Saldría entrevistar, algo, pero exacto. no. Pero, ajá, por- porque es también muy criticado el sistema, a veces muy apoyado, otras veces muy criticado, y es tal como lo dijo Johncito, como que la tasa de natalidad en Alemania no es exactamente la más alta. Esto quiere decir, a ver, ¿cómo lo explico? Nosotros pagamos el impuesto sobre la renta. Ese dinero va destinado a las personas que hoy en día están cobrando el impuesto sobre la renta. Ujú. No es que nuestro dinero va guardado como un banco y luego al final nos lo van a dar. No, lo que nosotros estamos pagando Se ya lo alguien se pagamos a lo los está viejitos. gastando. Exacto. ¿Y cuál es la crítica? La crítica es, Alemania no tiene la mayor tasa de natalidad, entonces, eso quiere decir, lo que nosotros estamos pagando se supone que debería financiarse nuestra renta con los que hoy en día están naciendo, los que van a nacer en el futuro, ¿no? Y si la tasa de natalidad no es tan alta, pues entonces no hay renta para nosotros. Así nosotros hayamos pagado la renta toda la vida a las personas que hoy en día. Para los que no lo entendieron, voy a hacerlo una manera de pronto. No, Ay, no, 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 no. lo hice muy complicado. No, yo no lo entendí como después de 40 videos que vi. Entonces, vamos a A hacer lo ver. siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Imagínense que anteriormente habían tanta gente trabajando y tan poquitos viejitos que tres personas le pagaban la renta a un viejito. Ajá, Si tú eres un viejito y tres personas están trabajando para pagarme a mí, qué rico. ajá. Después, después, avanzó el tiempo y sucede que nacen más poquitos niños, entonces hay menos trabajadores. Sucede que ahora hay dos personas pagándome mi Ujú. renta. No tengo tanta plata, pero igualmente hay dos personas. Estamos a un punto en el que en el 2050 hay un desbalance entre natalidad y muertes tan hijo de madre que un trabajador, Ana, un Sí. trabajador le va a pagar a tres viejitos su renta. Ujú. ¿Qué es esa mierda? Un trabajador le va a Es pagar a, verdad. a tres Ujú. viejitos. ¿Para qué va a alcanzar eso? Para Para limpiarme el... nada. Hoy en día muchos ancianos o ancianos, que ancianos, las personas viejas. No, hay muchas personas adultas mayores aquí en Alemania ya pues ya se quejan y no estamos en una crisis, no estamos No, una tasa de sí, natalidad, no, no está, sí, hay otros sí. países, Ana, sí. no, hay otros países que están en una Sí, tasa de natalidad de verdad en crisis. Alemania todavía no llega a esa crisis. pero ya la está viendo, ya La está este... viendo, pero no llega todavía. Y ya hoy en día, de verdad, las personas adultos mayores no es que pueden darse la revida y el relujo con el dinero que reciben a final de mes. Ujú. Esto, obviamente, vamos a decirlo así como que, ay, sí, bueno, que ustedes dicen como que no se pueden dar la vida y pagarse lujos, pero en nuestros países, si a duras penas lo que cobra una persona mayor es muy poquito, y sí, se entiende cuál es la diferencia, pero también está eso de llegar aquí y aquí pues usted va a pagar todo tal cual como una persona
joven que gana bastante. O sea, imagínense la diferencia que eso puede hacer una persona que está cobrando muy poquito de impuestos sobre la de renta y tiene que pagar exactamente lo mismo que cualquier otro que de verdad está cobrando Un totalmente montón. normal. Ujú, Anita, nos, nos desviamos un poquito del tema de lo que es el impuesto como tal. ujú. La cosa de irse, de pensionarse, obviamente juega un rol demasiado importante en los impuestos porque es realmente donde se va gran parte de los impuestos a la renta, no a la renta, sino a la pensión, pero también depende, como lo habíamos dicho anteriormente, de en qué tipo, qué estoy a clase, qué clase de Contribuidor. de contribuidor yo estoy. Existen las Soy. personas, a las personas que más les dan duro son a las solteras. Entonces, por eso es que en Alemania sucede, es como casi un fenómeno muy interesante No, que yo no dice, diría que le da más duro a los solteros, la verdad. ¿cómo que no? No. Por qué uno dice, por qué uno acá en Alemania diría, me amas, te amo? La propuesta no es, ¿te quieres casar conmigo? La propuesta es, ¿quieres ¿Quieres ahorrar pagar? puestos conmigo? No, o quieres ¿Quieres ahorrar pagar, impuestos conmigo, Ana? quieres declarar ¿O quieres tus declarar impuestos conmigo. por qué pasa eso? Porque las personas que están casadas acceden o pueden acceder, pueden cambiar su clase ¿cómo se Ok, dice? stop. No es ¿Cómo que que stop? pueden, es que Ellos lo tienen. deciden. No. Ya el momento que tú te casas, tienes que cambiar de historia. Ah, bueno, sí cambia automáticamente la tasa de contribución. Ujú. Y es como que básicamente, para no hacerlo más enredado, cuando uno se casa, uno puede a través de eso ahorrar impuestos. Entonces, por eso es que... Y dígame que no. Dale, yo te Ah, no, no, ya. Se acabó continúo. este capítulo. Nos vemos en 8 días. Si es que hay otro capítulo. Yo no estoy diciendo nada. Tú continúa. Dime una persona que se haya casado, que haya tributado más que estando soltero. Claro que sí, por eso existe el Da un estoy ejemplo. a 3 y 5. Uy, no, yo tan nerdo no fui en el colegio. A ver, vamos a explicarlo paso a paso. Está el Estoya clase 1, o sea, el impuesto Que es al que más se lo clase de meten. impuesto 1, que es las personas solteras y las personas que no tienen hijos y tienen un solo trabajo. Luego está el clase 2, que son los padres solteros con hijos. Luego está la clase 3 y la clase 5. Clase 3 y clase 5 son juntos porque clase 3 son aquellos o sea, son las parejas que más ganan en la relación. Y clase 5 son Sí. aquellos que ganan menos. Los que ganan más entienden que tienen como mayor responsabilidad en los gastos de la casa, entonces se empieza a tributar mucho menos, empiezan a ganar más, pero lo del Eso es re impuesto loco, 5 ¿no? empiezan a quitarle más a pesar de que ganen menos, porque se supone que a ojos del Estado pues tienen menos responsabilidad con la casa, ¿no? Ujú, Luego está la clase 4 que son las parejas que más o menos ganan lo mismo y no cambia, o sea, no hay mucha diferencia en ujú. lo que le deducen de impuestos. Y luego está la clase 6 que son aquellos que tienen más de dos trabajos y esto tienen que declarar sí o sí Y impuestos. a esa clase 6 tengo entendido que se la meten Sí, eso, por duro. eso te digo, no son el uno los más afectados. O sea, el 6 y el 3 son Porque es el 6 el uno el 6 y el 5 son he reafectados. conocido a personas que tienen un trabajo y dicen no me alcanza el dinero Ujú. y les dicen como que, pero sí tienes en cuenta que puedes hacer más horas con un event job, con un trabajo Extra. No, extra pero en y Neven dice Job no entra porque con no es otro trabajo. deducible. El caso es que la persona dice, es que si empiezo a hacer más horas o si empiezo a hacer otra cosa en otro trabajo, me toca tributar Ujú. más y al final voy a tener que pagar más de lo que
me va a llegar menos a mi Ujú. cuenta de lo que estoy haciendo en ese momento con menos horas. Por eso, pero esto, o sea, tampoco es así como que, qué pesadilla. Sí Esto lo es. también no lo pueden deducir. Por ejemplo, hay casos donde parejas que están en clase 3 y en clase 5 han hecho que el Estado les regrese hasta 6.000 euros. Igual cuando tú deduces tus impuestos, puedes llegar a alcanzar a 3.000, 2.000 euros que te regrese el Estado. Eso es una cosa importantísima, Ujú, pero importantísima. Si usted, señor latino, está trabajando acá en Alemania y usted le descuentan y le descuentan y le descuentan y le descuentan impuestos, preste mucha atención en su, ¿cómo se llama eso? ¿Steuer qué? Erklärung, En su Steuererklärung, en su presentación de impuestos, declaraciones. porque, ¿yo qué dije? Presentación, Presentación. declaración de impuestos. Voy a presentar al Estado. Aquí mis impuestos. No, tenga mucho cuidado en la declaración de impuestos porque el Finanzamt, la oficina de finanzas, va a agarrar plata, Ujú, plata, plata, ujú. plata, plata. Y como que muy ocultamente le dice, pero mucha de esa plata usted la puede, si usted me La puede demuestra, deducir. si usted me demuestra cómo utilizó, qué compró y qué esto, yo Ujú, le puedo devolver una parte razonable de sus impuestos. Y ujú. eso es lo que mucha gente olvida. Es Y como no lo que, sabe. Y exacto, o no lo obviamente sabe. el departamento, ¿cómo se llama? El Ministerio de Finanzas no te va a llegar, vas a llegar tú Sí, aquí como extranjero y te va a de, dar una libreta y te va a decir, hola, ¿qué tal? Yo sé que nos vas a pagar impuestos. Esto es lo que tienes ujú. que entregarnos para que cada año te podamos dar algo de lo que tú nos pagas. Usted mismo tiene Obvio que no. encargarse, usted mismo tiene que saber qué cosas puede deducir de Ujú, impuestos, usted mismo tiene que saber a qué tiene derecho y al final le dice a la oficina de finanzas, mire, ujú. ¿dónde está mi plata? Es como que la oficina de finanzas tiene su plata, pero como lo decía bien Anita, no va a correr diciéndole, Ujú. mire, es que yo le tengo esa Epa, plata. epa, No, epa, usted tiene espérese. que Ujú. demostrarme que merece que yo le Exacto. devuelva esa plata. Tal cual, tal cual. Y así hay demasiada gente que no tiene ni idea. O sea, yo de verdad aquí en Alemania me di cuenta que el tema del impuesto es tan importante que hasta me dio ganas de hacer un máster en impuestos y hacer algo en impuestos. O sea, fue como, Si suena muy complicado el tema de los impuestos, ustedes tienen que tener en cuenta que acá en Alemania hay impuestos random, ujú, impuesto por tener un perro, ajá, impuesto por pertenecer a una a religión. una iglesia. La iglesia Ujú. no pide diezmos, Impu- pero el Finanzamt Recibe. sí. Es verdad. Bueno, ¿con qué se financia también la iglesia, obvio? O sea, que exista un Esto, impuesto oficial ajá. a la iglesia. Y si no te Y sin hablar desameldungueas, del si no te desameldungueas, entonces ¿te siguen sacando? sigue descontando. No es demasiado, pero mes a mes. Pero eso es una conchita de mango. Es ¿Qué es conchita de mango? como una trampa de ratones. Una conchita de Sí, mango. yo más Porque, marica. obvio, porque cuando tú, Obvio. porque cuando tú llegas aquí, tú tienes que firmar unos formularios, ¿no? Y ahí te preguntan no solo el color de ojos, sino que te preguntan qué religión Y eres. yo más Y en eso, marica. y uno, Romish Katholisch, Sí, yo es que romano católico católico, romano, como por poner algo y no verme así como exacto. el ateo, hijo del diablo. Y luego, Y cuando eso es, ¡pa! tómalo, papi. Así te quería ver. Y Stoya. estoy Ujú. sobre la religión y si uno dice, no, 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 es que yo no pertenezco a la Es que religión, no voy nunca. para que no, yo nunca voy a la iglesia, Es que no sé ni cómo es la catedral aquí se por lo juro dentro. por Dios, no, mentira, no, no hay Dios, Es que, Dios, ¿cuál Dios? Y le dicen, no, usted ya no cree en la ajá, iglesia, entonces demuéstreme que ya no, o sea, ajá, demuéstreme que usted es ateo. ¿Cómo se lo demuestro? ajá. ¿Me pongo cachos o qué? No, usted tiene que como que mandar una carta y tiene que en serio Sí, demostrar que usted ya no tiene bueno, lazos con la religión exacto. para que lo saquen Ujú. de tributar ese... Es verdad, es verdad. No, es que conozco una persona que se tuvo que desameldunguear. Yo Pero estoy intentándolo, pero es que eso es una mamera. no por lo de no pagar, sino porque de verdad ya no creía. Pero tuvo que, que hay No, esto, yo ese pero rezo. así como esos impuestos, eh,
Tal cual, estos impuestos también puedes deducirlos. No sé si religión puedes hacerlo, No, porque la pero si iglesia no va a tienes, decir, bueno, ya no hay bueno, plata para la iglesia, claro, tome. no, pero si, por ejemplo, si tienes un perro y tienes que pagar el seguro o tuviste que ¿Y tenerle estuvo impuesto a un enfermo, perro? impuesto de perro, exacto, y dependiendo del tipo de perro, porque si es un perro en la lista de perros como peligrosos, ¿Cómo es posible? entonces pagas más y dependiendo del Mi lugar, perro, escucha, dependiendo del lugar, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, mi se perro me va a no escuchar el trabaja, finanzante, mi perro pero no trabaja y tributa más que yo. verdad. Puta. Y dependiendo, por ejemplo, si usted vive en una ciudad en München, no se paga lo mismo de impuesto de un perro que se paga aquí en Regensburg. En München es más caro que Porque el perro pagar de el München impuesto es aquí. más, Fifi. más fifi. Pero, El ajá, este Firulais. tipo de cosas también las puedes deducir. Y es muy importante llegar aquí y de verdad buscar la información de qué cosas a diario, o sea, son cosas tan sencillas como, por ejemplo, irse a comprar una cita médica. Puedes deducir el transporte para tu trabajo. Puedes deducir si te tuviste que mudar por tu trabajo. Puedes Ujú. deducir si tienes que pagar, por ejemplo, 2 alquileres por el tema de tu trabajo. O sea, En hay ese, tantos detalles y yo tantas tengo, yo, cositas que yo de tengo algo que verdad. decir y Vamos es, a hacer un catálogo. no, pues de- necesitamos toda la pared. El sistema de impuestos de Alemania, Ana, ¿sabes qué? Es casi imposible, es casi imposible, ¿qué pasó? No, no, no. Es casi imposible entenderlo a la perfección porque es demasiado complejo, por lo que decimos Ujú, que Alemania como que es demasiado, el Estado interviene mucho en la sociedad para quitarle más a las personas que vengan mucho y darle, e invertir o aportar mucho para cosas sociales. Entonces es por eso que se vuelve algo tan complejo. ujú, Pero si al final tú empiezas a entenderlo, empiezas a entender que yo tributo mucho, pero el Estado también me ayuda si yo tengo que moverme largas distancias a mi trabajo. Si yo pago demasiado ujú. en pedir comida, porque por ejemplo, cuando También, hay veces también. que, por ejemplo, con los domicilios o con cosas que uno compra en la calle, las puede decir. Entonces el Estado dice como que, bueno, sí, usted está tributando mucho, pero también entendemos que tiene muchos gastos, entonces como que Ujú, le perdonamos y le devolvemos un poquito de lo que... Entonces, ujú, es por eso que les decimos a ustedes y les hablamos de la importancia de que ustedes se asesoren muy bien con lo de los impuestos, porque al final están tributando unas cantidades bastante, absurdas obvio. que ustedes ni siquiera se Ujú, están dando cuenta que dicen, bueno, yo estoy tributando muchísimo, pero es que estoy teniendo muchísimos gastos. Entonces, ujú, a lo mejor, si ustedes se asesoran bien o entienden un poquito mejor el sistema, dicen, oiga, obviamente yo con tantos gastos, pues puedo deducir ujú. impuestos y como que hay equilibrio un poquito más la balanza. No, es que por eso yo, de verdad, yo les digo, las personas que hayan estudiado algo con temas de derecho, que hayan Uy, estudiado sí. finanzas, o que hayan estudiado economía, o algo, algo en este estilo, de verdad, si usted viene a Alemania, usted se hace con temas Se hace profesional de en... impuestos, Ujú. de verdad se lo juro, porque aquí hasta personas naturales, o sea, personas, no tienen que ser personas jurídicas. Jurídicas. Personas naturales tienen ellos mismos Asesor. un asesor de impuestos. O sea, aquí de verdad Eso es se una profesión acá re necesita, interesante. Yo nunca lo vi en exacto, Colombia. Es se como que necesita, en Venezuela sí, sí hay, pero por lo general yo en Colombia no me acuerdo. son personas jurídicas las que necesitan, Ujú. o Sí, personas. personas jurídicas, no el No viejito que está atrás. cualquiera, cualquiera aquí de verdad, el que tú menos El crees jardinero tiene, sí, el que tú menos necesita... crees tiene un asesor de impuestos aquí en Alemania. Anita, ya como para ir un poquito redondeando. Ujú. No, epa, ya va, ya va. Antes de que lances lo último, ya va. No lo último. Pero me parece que es pertinente hablar de la otra cara de los impuestos, porque los impuestos tienen una meta, tienen una finalidad, y esa es reunir dinero para reinvertirlo Ajá, en la sociedad. claro, sí va. Pero te Pero yo querías quería todavía preguntarme tocar algo. algo, ¿no? Yo quería todavía tocar algo.
¿te enteraste de este caso del 2025 en Alemania, donde muchas personas y sobre todo personas jurídicas, empresas y multimillonarios lograron sacarle mucho Yo dinero no a quería hablar Alemania? de eso. Yo no quería hablar de eso porque va a quedar peor. No, no, a Pero, mí, pero, pero, pero pero ahí no está, estamos censurados. ¿no? Ahí está, o sea, Valoro búsquenlo, tu coraje para hablar de la búsquenlo. oligarquía. Búsquelo, se llama caso Cum-Ex. Y son, fueron, o sea, como que en esto de que el Estado puede regresarte algo de dinero de todos los impuestos que tú pagas, encontraron como una especie de vacío donde por medio supongamos, yo pagué algo, ¿no? Y tal cual, lo que yo pagué, lo deduje al Estado, lo deduce, ellos me lo pagaron y luego John agarró casi que la misma factura, lo cambió y ¿En luego, serio? exacto, y luego el Estado como que no verificó, Alemania no verificó bien y se lo volvieron a pagar a él. Pero no era una cantidad poquita, era No, una pues cantidad es que son grande. obvio. O sea, o sea, estas personas lograron sacarle más de 100.000 euros Nos van a matar, Ana. a Si es que Alemania nos y ven. no, ahorita están como en procesos, están en juzgados, todavía el caso está abierto, pero a lo que me refiero, un estado que de verdad está tan pendiente de cada una de las personas, de que no que no exista el dinero negro, de que todas las personas que estén dentro de su territorio paguen y les pasa esto. Es que, Ana, Es existen, en increíble. Alemania, hablándolo tributariamente, existen tres escalones. Y es la verdad. Vamos a hablar cómo es la cosa. Ujú, Existe la persona que se beneficia del Estado y de sus impuestos y se traga sus impuestos y gana recibe el Bürgergeld, el ujú. dinero ciudadano que Ciudadano. usted Ujú. por no mover ni un ladrillo recibe más de como 500 euros. Usted por simplemente ser ciudadano y decir, no, 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 yo no trabajo, recibe plata, está ese primer nivel. Se benefician y viven de beneficiarse de los impuestos. Existe la clase que literalmente tiene en pie el país Ujú, y es una gran parte, es la clase media y es la gente que trabaja y se rompe el día y noche ujú. y tributa y le sacan impuestos y por eso es que Alemania ahorita está pasando por una situación muy difícil y es porque la clase media está muy cargada de salidas y quieren exprimir más plata, pero la clase Sí. media dice, marica, es que no ¿Hasta doy para dónde? más, es ¿Hasta que no dónde? doy para más, me están sacando un montón, no doy para más. Ah, Es esa clase que es, como siempre, la más perjudicada. estrugida Ujú. de todo. Y existe la clase altísima que se informan de cómo tributar, Claro que de tienen su historia de todo, rata, que tienen su historia, que tienen asesor. su asesor, que Ujú, tiene su equipo jurídico, que dice cualquier cosa que yo compre, lo deduzco en mis impuestos, ujú. mis abogados Lo buscan los meto por vacíos aquí, lo meto por legales, allá lo meto y... por aquí, lo meto Ujú, por acá salgo beneficiado. Y las grandes empresas, eso es una gran crítica que hacen los mismos alemanes, y es que las grandes empresas en su balance de contribuciones y de retornos por ujú. parte de la oficina de finanzas quedan en cero. Sí, No logran, aportan un solo peso en logran. impuestos. Ujú. Entonces ahí es Y donde la también las gente, personas, por eso, las o las personas, personas la ricas, crítica, no, y pero la gente de ya clase media y clase baja dice, epa, dicen, nosotros pero nos bueno, están marica, exprimiendo, exacto, no nos queda nada, de verdad no podemos ahorrar. Lo que ahorramos es, bueno, o ahorramos o no, o nos quedamos todo el año en la casa y no salimos, no hacemos exacto. nada. Y algo que aprecia el alemán de verdad es irse de viaje, conocer, Ujú. tener su tiempo libre, tener su domingo libre. Esto, entonces, hay impuestos como, por ejemplo, que si tú, tu familia tenía una empresa y tú La heredas. heredas esa empresa, tú tienes que pagar un impuesto por heredar esa empresa, pero no es solamente la empresa, quizás esa empresa tiene para pagar ese impuesto porque pues lo toman de la empresa, ¿no?
Pero si mi abuela tenía una casa grande, porque depende de qué tan grande o chiquita es la ¿De casa, cuántos metros de cuadrados? cuántos metros y de dónde está la casa y de para qué sirve la casa. Entonces, si yo heredo esa casa, tengo una deuda y esa casa no es que yo puedo hipotecar la casa y pagar el impuesto a la casa y luego voy pagando. Eso es un problema, eso O es un sea, hay problema el hijo de gente, puta hay acá en gente aquí en Alemania. Alemania que no quiere heredar casas O, porque es, o empresas familiares. Acá en ajá, exacto. Alemania se caracteriza muchísimo por las empresas familiares y Ujú. de mediana grandor, tamaño. Tamaño, Empresas exacto. medianas pequeñas y empresas familiares, hay una cantidad enorme acá en Alemania. Ujú, Y como dice Anita, también el heredar una casa, qué tiene eso en común? Que al momento de usted heredar una fábrica o una casa, muchas veces es tan alto el impuesto a heredar algo ujú. de ese tipo que las personas dicen, pero Pero yo no quiero. las personas dicen, tenemos que vender la empresa para pagar el impuesto. Ajá. Es O algo, es algo tenemos que vender ilógico, alguno de los inmuebles que hacen que la empresa gane para poder pagar el es algo impuesto. ilógico, pero es algo que refleja la realidad que está pasando de muchas personas Ujú, acá. ujú. Pero Anita, Ajá, ¿qué ya le dimos querías? ¿Verdad? demasiado duro a los impuestos. Dale, qué parte linda. A Los ver, mismos lánzale, ciudadanos, los lánzale, mismos lánzale. alemanes, los migrantes se quejan de la gran cantidad de plata que se va para los impuestos. Pero Anita, yo siento que yo soy una persona que siempre habla de las dos Peste. No, caras de mentira. pestes, de las dos caras de la moneda. Ajá. Así una de las dos partes sea la que prevalezca. Ujú, Me siento en la obligación de hablar porque también no es solo lo malo de los impuestos, y es de hablar para qué también en la práctica dónde se ven reflejados los impuestos. ujú, ¿Dónde se ven reflejados los impuestos? Como por quinta vez que he dicho, los impuestos son para recolectar dinero y o invertirlos en causas sociales para ayudar a los menos ujú, favorecidos o en general para mejorar el país. ¿Dónde se ven reflejados los impuestos también? Se ven reflejados muchas veces en cosas que uno no se alegra mucho, pero yo creo que todas las personas que vienen a Alemania son agradecidas de cosas como la siguiente. En nuestros episodios hemos hablado de que estamos demasiado felices, estamos demasiado orgullosos de vivir en un país en el que la educación no es un privilegio, sino es un derecho para todos, y eso se logra ujú. gracias a los impuestos. De verdad. Y Vivimos las en un infraestructuras y la infraestructura y la que va educación. envejeciendo un poquito, Pero es la que verdad que está muy Europa es bien. vieja, pero, o Exacto, sea, Europa es vieja. mm, Estamos viviendo en un país que es ejemplo y que es de los ejemplares de los países más grandes en cuanto se refiere a la estructura vial. mm, uy, Tenemos qué autopistas, maravilla las las en autopistas alemanas Alemania. son O una sea, de hermosura. aquí desde el punto A hasta el punto Desde Z, bien al sur, o desde sea, Rosenheim hasta Hamburgo o hasta Kiel, que es, es en es, el norte, 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 usted eso es una encuentra belleza, de verdad. una autopista sin un solo Ujú. hueco. Y una perfecta, o sea, Y si es tú una vas, belleza, de eso es verdad. una Es una hermosura, o sea, belleza. Alemania es un país Incluso súper, súper hasta el que automovilístico. no maneja le parece una belleza las El que autopistas no en viaja Alemania. dice, uy, marica, es como moverse en un tapetico, ¿no? Ujú. Y Entonces, no son esas autopistas así que son a tantos grados que no, tú dices, no aquí me voy a matar. es una pista. No, Sí. esto, no, aquí, no, es increíble. Es Es increíble. increíble Uno que las viene, autopistas uno en Alemania, de verdad. habla, así como hablamos mal de Ujú. las cosas, también hablamos mal Es de verdad, es cosas verdad. de donde uno viene y de todo. Y es que uno viene de un país en el que está, la malla vial es un asco, Es verdad. un señor Es asco. verdad. Me cago y O me sea, escupo en esa malla vial es tan verdad. pésima que tenemos. Y uno Es llega acá verdad.
Y O uno sea, dice, tenemos uy, cosas muy marica, buenas, pero de no, verdad la la infraestructura infraestructura vial vial es hermosa. O sea, usted por todo lado encuentra una autopista grandota para ir entre grandes ciudades ujú. y entre, Y y entre entre pequeños pequeñas pueblitos, también. las Usted sale carreteritas así a así. los laditos y ya está en el pueblito y Exacto, y venías de no, una autopista, no, o y las sea. carreteras son angosticas, pero son carreteras que no tienen huecos. Entonces, le invierten plata de los impuestos a tener Ujú. una malla vial en muy buen Buen estado. estado. Ujú, ¿En qué más invierten los impuestos? Hay muchas personas que en serio no tienen la ujú. posibilidad de trabajar y hay muchas ayudas sociales para Ayudas ese tipo de sociales. personas. Ese fue uno de los impuestos que me faltó, que también se deducen en todos los meses, que es el impuesto al seguro del desempleo, se pudiese decir, o Sí, por si desempleado. alguien, sí, ese es Entonces, re lindo. la gente, los que trabajan tienen que pagar al mes como un pequeño porcentaje que de Ujú. verdad es pequeño, un pequeño porcentaje en caso de que usted quede sin trabajo. Y Sí. ese dinero sí le va a llegar a usted en el momento de que usted no tenga trabajo. Y sobre todo que aparte no solo eso, te llega el dinero y luego hay una agencia, una oficina que de pana te ayuda y te Ujú, a dice, buscar. epa, ese dinero no va a ser infinito. Sé que Ah, usted bueno, lo ha sí. pagado, no va a ser Te infinito. Venga, necesitamos ayudar a buscar trabajo. exacto. Eso, Eso, es, eso también eso lo para la, pagan los eso impuestos. para la persona Ujú, que en serio quiere trabajar es algo demasiado bueno, porque ujú. como dice Anita, usted trabaja, pero paga un pequeño seguro para que en caso tal de que las cosas salgan mal, usted está desempleado y le sigue llegando dinero. Ujú. Pero como la oficina de trabajo tampoco le gusta la idea de que usted se quede demasiado Claro, desempleado porque si no le tienen que pagar todo el claro. tiempo, Y entonces, usted no va a tributar y más, no va a tributar más, obviamente. entonces le ayudan, le dicen, venga, Exacto. le estamos ayudando porque está desempleado, Tal cual. pero Pero busque ayúdenos a trabajo. ayudarlo. Exacto, ayúdanos a ayudarte, vaya buscando trabajo, mire, Exacto. tenemos estos puestos para usted, Ujú, usted puede aplicar y tal entonces cual. como que dice, no, marica, si yo en serio quiero trabajar, me ayudan porque al final Ujú, es un ganar-ganar. tal cual. Yo gano nuevamente, estoy otra vez involucrado en el campo laboral y la Ujú, oficina de trabajo y la oficina de finanzas pues van a recibir plática. claro. Entonces, en ese sentido, creo que tiene mucho sentido, mucha razón y está bien la cosa. Yo creo que en otra área donde se ve también lo que tú pagas de impuestos es en el tema de la salud. Uy, sí, Es muy no, sí, criticado, pero de verdad aquí en Alemania puedes pagarte, o sea, puedes pagarte cualquier tipo no, ya no sé hablar, cualquier tipo de, em, cualquier tipo de medicina, de cual- lo que sea, cualquier examen tipo de examen que te quieras hacer, médico, médico lo puedes pagar aquí en Alemania por medio de tu seguro médico. sí, Hay excepciones, obviamente, y hay también esto es muy criticado porque hay seguros públicos y hay seguros privados, y obviamente los privados pues tienen siempre como están, una tasa que beneficia un poco más a la persona, ¿no? Un poco bastante. Pero si usted de verdad logra entrar al sistema, si usted logra encontrar una cita, si usted logra como planificarse, de verdad, usted puede tener acceso a la seguridad médica, al acceso a, perdón, al el, acceso médico, exacto. Y eso, el de seguro verdad, médico es algo que se paga ¿cómo se dice otra vez? En promedio se paga por un porcentaje casi fijo de su ujú, salario, en el que la y es uno de los mitad, más altos. en el que la mitad de eso lo aporta su empleador y la otra mitad lo paga usted como Ujú, empleado. Pero lo que dice Anita acerca del seguro médico es, el seguro médico afortunadamente en Alemania sí, existe esa diferencia entre privado público. y público, pero usted estando asegurado como público, o sea, el sistema de salud de Alemania es demasiado humano, Ujú.
un país, por ejemplo, que es demasiado criticado por el sistema médico es Estados Unidos porque Uy, sí. si usted es productivo, muy lindo, Ujú. pero si usted se enferma, O olvídese, sea, es que venda sus órganos para no pagar le va a su, alcanzar no le va a todos alcanzar. sus órganos para Entonces, pagar. acá siempre y cuando usted esté asegurado, para usted acceder a un trabajo, tiene que estar asegurado. Ujú, Y si usted está asegurado por su trabajo o en general, si usted está asegurado, usted puede contar con un sistema de salud ujú, de calidad, responsable y que se hace cargo de en serio de ayudar a la persona y que la persona no tenga miedo a ujú, enfermarse porque se siente respaldada de sí. una estructura bien planeada, bien Ujú, organizada y que al final no le va a costar un ojo de la ujú, cara. Mucho es tomado ujú. por los seguros médicos. Y Eso es es de de verdad, aplaudir. o sea, hoy en día lo que es el tema de educación y salud Ujú, universalmente, es una crisis universal. O sea, de sí. verdad, poder estudiar casi que gratuitamente es casi impensable hoy en Ujú. día. Y, Y, y esa calidad de ujú, y educación. calidad por eso, esa calidad de educación. Y poder tener un ingreso al sistema de salud también es hoy en día Ujú, impensable en muchos países y en muchos lugares, y también con la calidad que aquí la tienen. Entonces, de verdad, se paga muchos impuestos, sí se paga muchos impuestos. Se puede deducir algunos impuestos, también se puede deducir. Hay impuestos loquísimos, también hay impuestos loquísimos que no estamos nada acostumbrados, pero qué maravilla poder ver reflejados esos beneficiarse de ellos. impuestos Ujú. a diario. Eso uno dice, bueno, está bien, me quitaste Me quitaste mucho de mí, pero también me 30, diste me mucho. quitaste 30, casi 40% de impuestos, Pero de mi salario, pero lo estoy lo, viendo a lo diario. veo en mi día a Ujú. día, lo veo cuando salgo a manejar por la autopista y luego lo veo cuando voy a estudiar y el nivel y la calidad de educación es buenísima Lo y veo en si el transporte en el público, transporte público, si a me llego a excepción del Deutsche Bahn, del Deutsche Bahn, sí, pero y si me llego a enfermar, ujú, siento que estoy respaldado y bien ujú, cuidado. También en todo país existe la corrupción, pero siendo latino ujú. y viviendo acá, también siento que la gente como percibe la corrupción no está tan invadida, tan Exacto, infectada. infectado. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo siento que es importante mencionarlas y no, es que no hay necesidad que me digas porque ya siento que redondeamos el tema, siento que dijimos lo importante, siento que dijimos los beneficios y los contras, hay Ujú. muchos contras, pero lo que Hay acabamos de también decir, muchos al final beneficios. cuando uno dice, cuando uno sale a la calle, le basta Ujú. con mirar a su alrededor para decir, pues Es me que quita mucho, pero me dan harto. obvio, es que es tan, algo tan mínimo que incluso el ambiente, o sea, usted viene acá y usted ve los edificios y usted dice, ay, qué lindo, estos edificios con muchos colores, no sé qué, qué lindo, no sé qué, todos bien ordenaditos, pero no solamente eso, de verdad en las autopistas Estamos con las pareciera, o autopistas. sea, no, pero usted va y viaja en las autopistas o en cualquier calle y pareciera que a diario Barrieran. hubiese alguien encargado de colocar todo como si fuera un En su orden. paisaje de Sí, Pinterest. sí. O sea, Sí. los árboles, el césped, todo, absolutamente todo es una cosa que Parece que no cuando te la das gente, cuenta hasta que sales yo me acuerdo tanto de otra vez. ¿sabes qué es lo que me acuerdo mucho de los padrinos mágicos? Cuando Timmy se duerme y cuando él se duerme salen como unos robots que se encargan Ah, literalmente de tal cual. limpiar todo Vamos lo a, que bueno, exista. Rafael, tienes que colocar este Uy, episodio por aquí. favor. Y es como que uno vuelve a despertar y todo está ordenadito. Y uno dice, Ajá, uy, pero quién, quién es la señora del aseo tal que limpió cual. hasta los árboles? Ajá. Una Entonces, maravilla, sí, es verdad. Anita, Salió mejor de lo que esperaba. uy, Más fluido, yo dije, salió es que más fluido de lo que cómo yo esperaba. transmitimos un tema de eso. Esperamos que les haya gustado. Si tienen Esperamos que ustedes no se dudas, hayan ujú, aburrido. y si tienen dudas también acerca de cómo deducir los impuestos, le pueden escribir a John, que él es experto en Eso el suena tema. como todo. Sí, sí, si ustedes quieren saber cómo
retirar un poco de dinero del Estado. Johncito, Ana Gabriela qué Quintero emoción. Álvarez, dedos tronchados. Cállate. Un gustísimo. ¿Qué les decimos que comenten? Coméntenos cuál ha sido el impuesto más loco que ustedes han Ujú. escuchado. Porque impuestos de todo hay. Comenten si estarían de acuerdo con pagar tantos impuestos y verlos en su vida diaria, ¿no? O dirían, epa, no, ¿sabes qué? No me interesa, yo me encargo de mi vida, Sí, deme mi dinero completo. pero quiero manejar una carretera de caca. Exacto. Nosotros con la carretera. Bueno, se les quiso, un beso, No se les gracias por... quiso, se les quiere y se Se les les querrá. 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 Bueno, Querrá. un beso. Anita, te quiero. ¿Quién más? Dios los bendiga.